Muy buenos días, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Saludos, don Randy Estrella, yo estrella siento, de la comunicación. Yo siento que está haciendo como frío hoy. Está frío, yo tengo la mano helada. ¿Siente qué? Estoy haciendo, que está haciendo frío. Mire, oyeron su clamor. Stanley comenzó a trabajar. Porque el aire me da frente a frente. En la madre. En la madre. Entonces, la temperatura hoy no está alta. Y aquí adentro, entonces, tenían el aire a 10. La andropausia y la menopausia andan rondando aquí. Sí, mañana yo no sé cómo mañana de origen noble. Usted y yo somos hermanos, recuerden. No, pero yo no he dicho nombre, don Mañana. Puede ser Stanley que tenga eso. Me cayó en la cabeza. Y ustedes saben que es lo peor de todo. Entonces, que está haciendo tanto frío aquí adentro. Y que lo que estoy en medio de dos hombres. Ay, que debería estarle dando calor, porque esa sangre nuestra masculina debe estar provocando otros efectos. Y me acompañan nada. No mañana cuéntenme, ¿qué hay? No, nosotros aquí estamos. ¿Usted trajo algo, don Randy? Sí, él trajo, pero antes, él pregunta que le cuente. Nosotros iniciamos el programa Randy Estrella, haciendo una alusión muy pintoresca que refresca mucho, y la gente que está en su casa o que ve el programa después en YouTube, qué sé yo, le sirve de algo. Y hablando de ese caminito que tenemos al frente aquí, que se llama Avenida Francia, que es un caminito. Un caminito. Sí, estrechito, una callecita con talvia. Y andan cientos y cientos de vehículos alocados y camiones a alta velocidad y nadie te da paso. Y bocinazo allí, bocinazo aquí, que manifiesta una idiosincrasia terrible y un desorden terrible y un caos terrible que hay que sobreponerse para poder aceptarlo, ¿no? Y yo que lo hago a pie el trayecto del monumento aquí, estoy estudiando ese fenómeno, y don Tomás hacía alusión también a lo mismo de la velocidad en que andan esos camiones, que suben y bajan ahí. Pero aquí. No solo la velocidad, mañana. Eso no tiene madre. Es que esos camiones creen que andan en un CG o un 115. Así es. Y ellos hacen cuchilla y de todo. Una locura. Pero lo de esos camiones. Ustedes por han eso analizado. A cada rato hay un accidente fatal. Si se le ofrece frenar, ¿qué harían? Un camión. Randy, si se le ofrece un frenazo, así es. ¿Cómo van a frenar? No hay forma. No hay forma. Pero nadie. Y lo hacen en las dos direcciones, subiendo y bajando. Sí, como una chercha. Es un asunto que eso no tiene mamacita. Pero otra cosa que yo quiero, otra denuncia que quiero hacer, es en el colegio de Guapa. Ahí deben poner un AME en la mañana. ¿En el colegio? El colegio de Guapa, en la Hispanoamericana. Deben poner un AME en la mañana. Porque los padres, en vez de seguir y doblar por allá, por donde está el centro español, que sería mucho más cómodo, doblan, hacen el cruce directamente frente a la universidad. Y eso provoca un taponazo innecesario. Un taponazo innecesario. Porque, repito, si le dieran más adelante y tomaran el retorno que está en el centro español, el tapón fuera menos. O posiblemente ni siquiera se hiciera tapón. Pero la DGC ahora debe tomar carta en el asunto con relación a eso. Y otros puntos de Santiago que yo creo que con una autoridad ahí se pudiera controlar mejor las cosas. Miren, el Jochi Gómez nuevamente, Jochi Gómez. Esa ficha viene sonando de hace mucho tiempo. Yo desde niño estoy escuchando a Jochi Gómez. Yo me acuerdo de esas elecciones del 2012. Jochi Gómez. Y en el 16, Jochi Gómez también. Y en el 20, Jochi Gómez. Pero ese muchacho suena mucho. Yo no sé qué. Es travieso, niño. Travieso el muchacho. Pero usted sabe que él está inmerso en un proceso de supuesta corrupción del Intran, y tiene prisión domiciliaria actualmente. Pero él había solicitado a un tribunal que le devolvieran 23 relojes de lujo, 2 vehículos blindados y armas de fuego.
Y en el día de ayer, una jueza rechazó devolverle esos bienes de Jochi Gómez. Una jueza de instrucción rechazó ordenar la devolución al empresario tecnológico José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, de 23 relojes de lujo, 2 vehículos blindados, una pistola y una escopeta, bienes que incautó el Ministerio Público durante un allanamiento hace casi un año. Gómez Canaán está imputado junto al exdirector del Intran, Hugo Veras, de sabotaje a las redes semafóricas del Gran Santo Domingo. El empresario falló en su segundo intento de que se le devuelvan los bienes suntuosos porque en agosto de este mismo año se le denegó descongelársele cuentas corrientes y de ahorros, así como de nómina en la compañía de color, en donde además de propietario, funge como gerente y recibe 100,000 pesos mensuales. Es decir, que está recibiendo esos 100,000 mensual, además de las ganancias. Es una chilata para ese peje. Van a esas cuentas, sí, pero sus ganancias van a las cuentas corrientes. Y me imagino que de ahí hacía el traspaso a la cuenta de ahorro, como están congeladas. Entonces, no puede utilizar ese dinero que ya tenía acumulado y el dinero que le sigue ingresando a esas cuentas bancarias. Esa es la situación en la que está Jochi Gómez. Yo me imagino que con la vida de lujo que él ha llevado históricamente, pues se le ha complicado bastante la situación. No tanto, porque según salió una información el día pasado, él estuvo en Disney recientemente con un permiso otorgado por una jueza. Pero ¿y haciendo qué en Disney? Bueno, paseando con su familia, un viaje programado de él. Él ha estado a esos niveles. Y la jueza, pero sí, él no tiene prisión domiciliaria. Sí, él tiene prisión domiciliaria, pero ¿Pero cómo una jueza le autorizó permiso? Eso? Así mismo como usted lo está oyendo. Le autorizó la salida del país y regreso. Pero esa jueza yo creo que... ¿Cuál jueza fue esa? Bueno, para que usted entienda, el asunto de Jochi es que lo de Jochi va más allá de todo lo que tú ves ahí. Aquí vivimos criticando a los políticos y ahora criticamos a algunos empresarios. Pero en este país nosotros no cuestionamos los jueces. Yo creo que nosotros debemos jugar un rol más activo como sociedad y darle seguimiento a una serie de acciones que están llevando a cabo. ¿Y quiénes son los que dirigen la justicia? ¿Quiénes son los jueces? Después que los designan los políticos. Vamos a estar claros en eso. Sí, pero son los políticos que arman el ajedrez. Sí, pero se toman acciones. Por eso son tan favorecidos. Es lo mismo que decíamos ayer con Jean Alain y este a favor que le tocó, según él, que a propósito, yo no vi, señor Mañana, si usted tiene la información, me corrige, la reacción del Ministerio Público después de lo que ellos publicaron. Que nosotros esperábamos ayer que se produjera para entonces poner en contexto ambas versiones. Pero lo cierto es que en el caso de Jean Alain, por ejemplo, ¿y ustedes creen que Jean Alain salió de ahí y en la estructura judicial que hay hoy no tiene participación? Y Jean Alain tenía todos los méritos del mundo para ser el procurador del país. Fue con una tarea, cumplió con esa tarea y ahora está soportando un proceso que él creyó que no le iba a tocar, pero que se preparó para cuando le tocara en caso de. Entonces, en el caso de Jochi Gómez no es un aparecido en el escenario. Jochi Gómez no es un aparecido. Y lo utilizaron tanto los que estaban como parte de los que están hoy para planes y beneficios en procesos, como decía Randy, no solo en los electorales, porque las informaciones que él manejaba le servían de un lado y de otro. Y entonces crearon ese monstruo que hoy ya ustedes ven en lo que terminó. Empezamos con el caso de que si hubo o no un manejo no adecuado de las licitaciones en las que él participó y que se ganó a través de sus empresas, hasta un boicot al sistema semafórico en el Distrito Nacional. Y todo eso, repito, vino acompañado de que Jochi Gómez tiene un respaldo de una figura muy sobresaliente de todo el tiempo en la política dominicana, como es su papá. Pero aparte de eso, él aprendió muchas mañas que le han servido para manejarse en este contexto. Aquí hay una realidad muy soterrada, pero que mucha gente conoce,
en cuanto al manejo de este tipo de empresarios. El muchacho ha aprendido tanto. Demasiado. De política, de lobismo, hacer dinero, que el muchacho trajo hace un tiempo a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y todos sabemos cómo se hacen ese tipo de cosas. Aparte de la inversión económica que hay que hacer, viene acompañado también de un trabajo de lobismo internacional que hay que pagarlo. Bastante importante y que hay que pagarlo. Por eso decía que en términos económicos es costoso traer una figura de esa relevancia. Y lo trajo precisamente para enviar un mensaje de que tenía el apoyo de los Estados Unidos y de que no se le podía tocar. Si tú te das cuenta, en los únicos dos casos de corrupción. El fallo de él fue no entender que Pompeo estaba caliente con Trump. Pero fíjate en otra cosa, que los únicos dos casos en los que tú has visto a funcionarios estadounidenses o exfuncionarios estadounidenses involucrados haciendo dos casos de corrupción. Sí. El de él y el del que estaba en Hacienda, ¿cómo se llama? Que fue cuando se comenzó a hablar de los presos preventivos y de la cárcel como primer uso. Señor Guerrero, sí. Exactamente. El señor Guerrero, en el caso de corrupción que se le sigue, como ciudadano estadounidense o residente, pues usó sus influencias, hizo un lobismo, dos casos de dos gente con muchísimo dinero, porque estamos hablando que Guerrero es representante de una marca exclusiva, nada más y nada menos que en Puerto Rico y gran parte del Caribe. Y un dealer de fuerza allá en Puerto Rico. Entonces, eso te dice a ti que solamente personas en esos niveles económicos pueden dar esos lujos. Sí. Estamos hablando de mucho dinero. Pero hay que recordar que el boicot al sistema semafórico del Gran Santo Domingo se da en un contexto específico y es cuando estaban abiertas las investigaciones y se había iniciado el proceso de persecución judicial en contra de autoridades del Intran y empresas privadas vinculadas al caso. Y como respuesta a todo esto y como respuesta a las investigaciones internas que se estaban llevando a cabo y que el caso de Morrison dijo, oye, para joderme yo, que se jodan los que llevaron a cabo un conjunto de acciones indecorosas en esta institución. Entonces, como una forma de meterle presión a Morrison, llevan a cabo ese acto que debe ser considerado terrorista. Acto terrorista. Entonces, ahí no ocurrió una desgracia porque Dios es grande. Es un muchacho, claro que ya no está muchacho, que logró adquirir tanto poder, tanta influencia en base a las informaciones que maneja por el tipo de trabajo que desempeña, que al final el muchacho fue más allá de algunas cosas que se le acusan tras bambalinas, de utilizar esa información para hacer mucho más dinero, por decirlo de alguna forma bonita. Para hacer más diablura. Entonces utilizó esta información para obligar o para presionar al Intran y que las investigaciones se quedaran ahí. Pero gracias a Dios no se le cogió ese chantaje. Tomás, Randy, amigas y amigos, mira lo que pasa. En este país ocurre algo muy peculiar y es típico de aquí. Es más de Dominican Republic, si lo decimos en inglés. Es que aquí las cosas solo toman resonancia cuando ya estalla un escándalo o hay algún sector afectado. De lo contrario, todo sigue igual. Yo recuerdo cuando ninguno de ustedes había nacido, creo que el señor Tomás de la Rosa era un niño todavía, que se bañaba en cuero, en el chorro de agua, en un chorro de agua ahí donde él se crió por ahí. No sé si cerca de Ingenio, por ahí, por esa zona, no sé. Pero había poca agua en el Ingenio. Ninguno de estos muchachitos habían nacido, solamente sé que el Cocodrilo sí y yo. Nos recordamos de Fran Cabral Calcaño. Ustedes no saben ni del nombre, seguro. No. Imagínate. Una generación Z
Ustedes son una generación Z. A propósito de Marruecos, está revolteado. Pues miren, Fran Cabral Calcaño es un odontólogo, pero de odontología creo que no debe saber nada, porque su oficio era otro, todo el mundo sabe cuál, sobre los famosos pinches telefónicos. Usted quería tener información de cualquier índole, de cuántas veces fulano iba a una cabaña y con quién, y en cuál cabaña, y hasta cinta de esa cabaña. Usted a través de él, usted obtenía esa información. Un espionaje de primer nivel. Sí, no, pero sobre todo a nivel del Estado, a nivel de funcionario, a nivel de la querida, a nivel de todo. Fran Cabral, todo el mundo sabe lo que estoy diciendo de mi generación, ¿verdad? Ustedes los Z no se van a imaginar eso. Entonces, yo conozco casos. Una vez una persona llegada a mí, que es mi compadre, me llevó allá. Y ahí yo me di cuenta de cosas increíbles. De lo que en este país ocurre y nadie le importa, ni a nadie eso le molesta y todo el mundo incluso se divierte con ella. Hasta que se convierte en un monstruo un día y viene y no perjudica. Entonces ahí viene la gritadera. Con Hochi ocurre algo parecido. Y debo decir, el papá yo lo conozco, ustedes tampoco se imaginan. Aeromundo yo lo estoy viendo desde que soy un muchacho. Y Aeromundo es un poder en este país. Ese programa es un poder. Sí, señor. Randy ni sabe, yo creo que el programa es ese. Randy... Sí, claro. Mira, no, Randy es generación papá Z. de Hochi, José Guillermo Gómez. Aeromundo. Sí, claro. Todos los domingos. Claro. Pero todavía él tiene el programa. Sí, todavía. claro que eso es lo que está diciendo mañana. Y hacen fila, los funcionarios en el gobierno hacen fila para ir ahí, porque ir ahí... No, es el que lo invita. Eso es una cosa... Bueno, en el caso, él metió la cuchara en su momento. Pero dijo, claro. El domingo vamos a hablar de eso. Bueno. Pues, y ahí vino... ¿te das cuenta? Entonces, nadie... Que un tema ahí. Entonces, mira... Medio ambiente. Se sabía y se sabe que ese muchachito, a través de la influencia de su papá, conocido de ustedes muchachos no, mío, ¿verdad? Tuvo acceso a cierta tecnología y cierto oficio especializado, entre comillas. Míralo ahí donde estamos. Incluso fue a la Fuerza Armada, No, comillas no. a la frontera, y mira por dónde va la cosa. Yo lo voy a dejar ahí porque veo a Nicole que está mucha presión. Está haciendo más señas que un DGC. que un DGC con presión. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Ya llegó nuestro primer invitado de la mañana. Vamos a conversar con él en breve.